1600 kilómetros de Jerusalén hay otra tierra santa. Es Etiopía. Hay muchos cadáveres. Están delante de mí, nunca había visto algo así en toda mi vida. Escabroso y aislado. En esto es un infierno de murciélagos. Es una bóveda secreta de los misterios de los antiguos cristianos. Dentro de esta iglesia custodiada se encuentra el lugar final donde se ubica el Arca de la Alianza. Escondido en monumentos subterráneos, estamos dentro de la roca que tallaron. Sí, dentro de las rocas. Y a 9000 pies de altura, si te caes estás perdido. El reino subterráneo de Cristo es revelado en ciudades ocultas. Etiopía, tierra santa secreta. Soy Don Wildman y estoy en Addis Ababa, capital de Etiopía. Es llamada la cuna de la humanidad. Es una de las naciones más viejas de la tierra. Se sabe poco sobre los vastos reinos que dominaron esta tierra durante miles de años. Pero durante las épocas bíblicas, las remotas montañas eran un refugio seguro para los refugiados que escapaban a la persecución y a la guerra en tierras lejanas. Relativamente se han hecho pocos estudios aquí, así que mientras estas tierras se mueven lentamente hacia el siglo XXI, muchos de los más oscuros y profundos secretos aún pueden ser hallados en el subterráneo. Hoy Etiopía es una nación remota, sin salida al mar y está ubicada al este de África. Es una cápsula del tiempo religiosa tan aislada que los cristianos de aquí aún la adoran como lo hicieron los primeros discípulos de Jesús. El cristianismo comenzó a propagarse desde Jerusalén hasta el antiguo mundo en el segundo siglo antes de Cristo, mientras los creyentes predicaban el evangelio y convertían nuevos miembros. Las primeras conversiones en Etiopía fueron en el siglo IV y la nueva religión fue impuesta. Cerca del siglo II, el cristianismo era la religión dominante aquí. La ciudad más sagrada, la Líbela, fue sitio de peregrinaje modelado en Jerusalén. Estamos en la ciudad de la Líbela. Una vez fue el lugar de un inmenso reino antiguo. En esta época era el siglo XII y el mundo era un lugar cambiante radicalmente. Los ejércitos musulmanes habían capturado y conquistado una gran franja de África del Norte y del Medio Oriente, incluyendo la ciudad sagrada de Jerusalén. Como resultado, los cristianos fueron aislados completamente del resto del mundo cristiano. El rey de este lugar, el rey La Líbela, determinó crear un nuevo Jerusalén aquí en el subterráneo. Me reuniré con Fikru Woldegiorgis, que ha vivido aquí toda su vida en La Líbela. Hola, soy Don. Bienvenido, es un placer conocerte. Todos los años, para la época de Navidad, 70.000 peregrinos viajan al pequeño pueblo granjero de La Líbela por la visión del hombre que mandaba aquí hace 8.000 años, el rey La Líbela. La Líbela era el líder devoto cristiano de la dinastía Sawi, una familia real tan poderosa como los Médicis. Durante su mandato, Etiopía era relativamente pacífica, pero la Tierra Santa era una tierra de guerra. Mientras el ejército musulmán de Saladín y los cruzados europeos batallaban por el control, las peregrinaciones a Jerusalén se volvieron casi imposibles y los etíopes fueron aislados del centro espiritual de su religión. Luego, según la tradición de la iglesia, el rey La Líbela tuvo un sueño en el que Dios le ordenaba construir un lugar seguro de adoración para su gente. Por ejemplo, si ves por aquí, ¿Sí? hay una iglesia llamada San Jorge y desde aquí solamente puedes ver el techo. Vaya, qué impresionante. Allí está la iglesia San Jorge. El techo de la iglesia, a decir verdad, es el piso. Sí, ese era el nivel del piso. San Jorge es una de las 11 iglesias que están sumergidas a 15 metros debajo de la superficie de la tierra. Y la distribución de las iglesias honra momentos importantes en la vida de Jesucristo. Un grupo de 6 iglesias al norte representan a Jerusalén, la ciudad de su muerte. 4 al sur representan el lugar de nacimiento, Belén.
y entre ellas corre un abismo artificial llamado el río Jordán, luego del lugar donde Jesús fue bautizado. Todos están conectados por un laberinto de túneles subterráneos y trincheras. Hoy estas iglesias son conocidas como la octava maravilla del mundo. ¿Por aquí se baja? Sí, por aquí se baja. Hay una trinchera aquí abajo. Los Sahues cambiaron la capital para acá, para el sur, y el rey Lalíbela decidió crear un nuevo Jerusalén cavando en el subterráneo. Están llevando a cabo un servicio en este momento. Las iglesias aún están muy activas. Lo que están haciendo en este momento lo han hecho durante 1000 años. Háblame, por favor, de esta roca. Es una roca volcánica. ¿Entiendo? Llamada tufa. ¿Tufa? Así que la naturaleza de la roca es que es fácil de cortar. En Jerusalén, los constructores contaban con piedras calizas, madera y mármol. Aquí tenían a la roca tufa, que era fácil de cortar y duradera, y la aprovecharon al máximo. Cavando en las profundidades entre 11 y 17 metros de la superficie, los constructores del siglo II extrajeron piedras de todos los lados de la iglesia, dejando un monolito dentro de un cañón en forma de hombre. Luego tallaron el interior de la edificación como si fuera una calabaza y cuidadosamente labraron los detalles exteriores. Realizaron los ángulos exactos y las esquinas precisas. Sí, ellos, si se equivocaban mientras hacían esto, era De así eso como... se trataba, porque no había manera de reconstruirlo. Si te equivocabas, Sí, ya así se veo. quedaba. Según los registros de la iglesia que datan del siglo XV, los ángeles ayudaron a los trabajadores a construir esta inmensa y milagrosa y precisa iglesia y otras 10 parecidas a esta, quitando 150.000 toneladas de roca durante 33 años. Más de 100 clérigos viven aquí como lo hacían en el siglo XII, llevando a cabo ritos de nacimiento y muerte. Así que todo lo que está alrededor, estoy viendo estos agujeros. Si estos eso era una tumba, verdaderos- mira esto que está Sí. aquí. Incluso parece un ataúd y tiene forma de eso. Oye, es cierto. Entonces aquí había Mira ataúdes. Estaba lleno de ataúdes. Bien, ahora... Los fieles que quizá habían venido a morir a este lugar sagrado no tienen nombres. No hay registros escritos de la Lalíbela de la época, solamente leyendas que pasaron oralmente a través de las generaciones. Nos permitieron acompañar a los seguidores de la iglesia de San Jorge, pero debíamos presentar los respetos adecuados. ¿Se quitan los zapatos en todas las iglesias? En todas las iglesias. Muy bien, vamos a entrar. Oye, qué hermoso es. Vaya, esto es un espacio abierto. Estamos en la roca que ellos tallaron. Dentro de la roca, así que donde estamos ahora era roca sólida. Así es. A diferencia de la iglesia en Roma, Alejandría o Constantinopla, los ortodoxos ritos etíopes estaban prácticamente intactos por el mundo exterior durante casi 1000 años. Son una ventana al tiempo en que el primitivo cristianismo estaba evolucionando a partir del antiguo judaísmo. Aquí las creencias son cristianas mientras que muchas tradiciones son judías. Al igual que en las ortodoxas sinagogas de hoy, las mujeres y los hombres se mantienen separados durante los servicios y todos los que adoran se sientan mirando hacia el frente de la tierra santa de Jerusalén. Aquí atrás está el lugar más santo de todos los santos, donde hay una réplica del Arca de la Alianza. En todos los templos judíos se encuentran las escrituras sagradas del Torá, mientras que todas las iglesias de Etiopía tienen una réplica del Arca de la Alianza, el famoso arcón que tiene las placas originales inscritas por Dios con los 10 mandamientos que le entregó a Moisés. ¿Ves más de la influencia del judaísmo como la separación de los hombres y mujeres? Si ves evidencia en cualquier mesa, no comemos cerdo ni tampoco ningún animal. Ah, entiendo. Entonces hay un vínculo mucho más fuerte Así es. con las tradiciones judías. Creemos en Cristo, pero también Así ves es. las tradiciones del judaísmo. Entiendo, sí. Aún podemos ver cómo la gente adoraba este lugar hace 8000 años. Un misterio se encuentra debajo de este grupo de iglesias que está al nororiente y que se conocen como Jerusalén. Entonces, San Jorge es una de las 11 iglesias. Todas están organizadas en grupos. Más hacia arriba está otro grupo. Este grupo de 6 iglesias labradas están conectadas por un laberinto de túneles y trincheras. ¿Puedo quitar esto? ¿Puedo entrar?
No son muy usadas en la actualidad y el propósito original se desconoce. ¿Cavaron por razones de ingeniería o había una amenaza real o imaginaria que los llevaba a ocultarse en el subterráneo? Hay un túnel debajo de aquí, pero hay otro arriba, así que básicamente hay todo un laberinto de conexiones y cada uno te lleva a otra iglesia. Vaya, hay como 150 murciélagos en este pequeño lugar. Dios, tenemos que bajar para allá. Esto es genial. Si quieres meter la cámara, te ayudaré a pasarla. La tengo. Muy bien. Así es. ¿Lo ves? Es un infierno de murciélagos. Mira esta habitación redonda que está aquí con un pilar simple en el medio. Y sinceramente, si les soy sincero, tengo un poco de miedo por la cuestión de los murciélagos. Esa puerta está bloqueada ahora, pero esa llega hasta la iglesia de Gólgota. Te preguntas por qué era tan importante para esta cultura estar en el subterráneo. Por un lado era muy práctico porque tenían muchas rocas buenas para trabajar. Podían tallar todo un complejo. Nunca necesitaron ningún árbol y era perfecto. Pero debían tener otra gran ventaja. Conocemos el papel que jugó la fe en la construcción de la Líbela, pero el resto continúa siendo un gran misterio. Según la leyenda, hace 8.000 años, el rey Lalíbela tenía 11 iglesias talladas de roca sólida en el norte de Etiopía. Concebido como un nuevo Jerusalén, las iglesias elaboradas han sido lugares sagrados de peregrinación durante casi 1000 años. Pero el experto en Lalíbela cree que quizás sirvieron para otro propósito un poco más oscuro. Ahora recuerden algo, las iglesias de Lalíbela están arregladas en diferentes grupos. Las que están en esa área tienen propósitos más religiosos, pero estas de aquí, más cerca de nosotros, más bien parecen unas grandes fortalezas. Los vastos complejos que forman las iglesias en Lalíbela fueron construidos en 3 secciones diferentes. Las áreas que ya he visto con el experto en Lalíbela, Fikru, fueron diseñadas y construidas obviamente como lugares de adoración. Pero parece que si algunas de las 4 iglesias del extremo sureste del complejo fueron construidas siglos antes, no para recibir a los peregrinos, sino para resistir cuando el lugar era sitiado. Una de las pistas es un sistema de túnel que conecta el grupo del sureste con el resto del complejo, ¿no? Miren este túnel que pasa por debajo de este lugar. Hay un debate relacionado con si esto era militar o no, pero no hay duda de que tiene la apariencia. ¿Cuán largo es este túnel? Tiene unos 55 metros. Unos 55 metros. Así es. Y se conecta con este por aquí. Como este. Así es. En épocas antiguas estos pasajes subterráneos proporcionaban una defensa perfecta porque si estabas siendo atacado, el ejército que te atacaba debía llegar en una fila, por lo que reducía al atacante a que fuera un hombre a la vez y era mucho más fácil defenderse. El largo sistema del túnel en el grupo del sureste te lleva a las iglesias Gabriel y Rafael, que están completamente rodeadas por una trinchera tallada a mano, que van de 15 a 17 metros de profundidad. Esto parece un muro defensivo, es decir, esto está tallado, ¿cierto? Y esto continúa hasta los otros lados también. ¿Y seguro que esta vía fluvial que está aquí fue como un foso? Si es como un foso, puedes decir un drenaje. Entiendo. Que fluye hasta abajo. Sí, hay una perfecta posición de defensa aquí. Sí. En el siglo XII, cuando el rey Lalíbela construyó su nuevo Jerusalén en las remotas montañas de Etiopía, su reino de Saue fue relativamente aislado de la confusión que había en la Santa Tierra de Jerusalén, a 2.253 kilómetros al norte. Pero 500 años antes, en el siglo VII, los ejércitos árabes marchaban hacia el norte y una lucha interna acababa con el que una vez fue el gran imperio de Aksumita, que mandaba en ese lugar. Y parece que unas partes del grupo del sureste fueron construidas en esa turbulenta época.
Esto parece un puente levadizo. Hasta ahora, el principal acceso o entrada de la iglesia no ha sido descubierto aún. Entiendo. Así que este es el único acceso que tenemos para entrar. Al igual que un castillo medieval, esta iglesia solamente tiene una entrada, un puente de 17 metros, otra pista de que tuvo orígenes militares, y como una fortaleza preparada para un largo sitiado, quizá también tenga un suministro de agua propio. Santo cielo, ¿cuán profunda es esta cosa? Es muy profundo. Sí, ya me Incluso doy tiene un cuenta. sistema de cisternas subterráneo. Claro, ¿eso que Sí. está allá? En la época de lluvia, la cisterna recogía suficiente agua para que la gente estuviera aquí durante meses. Si esto era tanto una fortaleza como una iglesia, entonces podría haber sido un suministro de agua en una situación de Podría ser sitiado. para la iglesia o para las fortificaciones. No Sí. sabemos con exactitud qué fue. Pero es completamente único. Las otras iglesias no tienen Es esta diferente a cosa. los demás. Y lo que Sí. tenemos en las otras iglesias es simplemente agua bendita, no como este sistema de cisternas Te aquí. voy a pensar, ¿no? Hoy el único acceso a la cisterna está a 15 metros debajo de la superficie en uno de los numerosos canales acuáticos que rodean todo el lugar. Qué fantástico es esto. Bien, recuerden que estamos en la temporada de sequía. En la temporada de lluvia no podríamos caminar por aquí ya que esto estaría lleno de agua. Durante casi todo el año es una región árida donde el agua puede ser más preciosa que el oro, pero en la temporada de lluvia, tormentas repentinas podrían causar estragos con las inundaciones. Entonces la construcción de un sistema de hidroingeniería que despejara las crecidas mientras recogía algo de la vigorizante agua hizo que la Libela estuviese lo más aislado posible. El complejo recoge y almacena grandes reservas de lluvia y agua de manantial artesanal. Y si la gente temía que los atacaran los intrusos o los paganos, un enorme depósito de agua sería esencial. Muy bien. Vaya. Miren qué iglesia, qué increíble. Ahora, ¿quién sabe para qué lo utilizaban en realidad? Podrían ser muros de defensa para uso militar, pero esta es la cisterna. Ahora esto es completamente único en la Libela. Según lo que me dice Fikru, todo este piso es un espacio para cisternas. Debajo hay casi 9 metros hasta el otro lado. Miren esto, ¿lo ven? Ese que está allí soy yo. Así que vamos a ver si podemos echarle un vistazo a la parte submarina del subterráneo. Aquí vamos. Bueno, es genial. Es decir, todo está lleno de agua fresca y estamos en época de sequía. Podrías permitirle a toda una población y quizá incluso a los soldados, a un ejército de defensa que estaba siendo sitiado dentro de esta iglesia o fortaleza. Esta es el agua que los mantenía vivos. Estos canales aún son operativos ya que recogen y distribuyen agua, pero quizá nunca sepamos si eran para irrigación o para defenderse de alguna amenaza. Miren esto, qué impresionante. Todos estos espacios extraños. Es un canal fluvial, también tallado a mano, extraído de rocas que pasa por aquí por debajo. Seguía hasta abajo por esta agua de lluvia hasta el río Jordán. Parece que solamente pueden hacerse especulaciones sobre este lugar porque no hay registros. Las rocas no se remontan a la era del carbón. Nadie sabe, es decir, la Libela todavía sigue siendo un gran misterio. En la época de Jesucristo, mientras el Imperio Romano se estaba extendiendo por el mundo, otro poderoso imperio estaba surgiendo, los Aksumitas de Etiopía. Me dirijo a una región montañosa a más de 482 kilómetros al norte de Addis, a la ciudad de Aksum. Ahora es un pequeño pueblo agrícola y una vez fue la rica capital de un poderoso imperio que dominó mucha parte del noreste de África durante 600 años. Según la tradición, los reyes aksumitas ubicaron el linaje hasta el rey Salomón e incluso alegó que su hijo había llevado el arca de la alianza, que en esa época era una reliquia judía que, según creían, tenía poderes misteriosos para la Etiopía del siglo X a.C. El vínculo de los aksumitas con el rey Salomón, que fue evidenciado por la legación exclusiva al arca de la alianza, causó dos cosas importantes. Una, ayudó a darle a los reyes legitimidad con el trono, y dos, permitió crear un único y singular tipo de cristianismo. Algunas de las únicas pistas de este único poder en el mundo se encuentran al otro lado de la calle, en un campo de obeliscos y dentro de las misteriosas tumbas de un imperio perdido.
Me reuniré con un sujeto llamado Muluberhan Berhana. Es uno de los mejores expertos en esta área sobre la historia relativamente desconocida del Imperio Aksumita. Muluberhan. Hola, Don, es un placer. Igualmente, así que este era el centro del Imperio Aksumita. Así es. Al igual que Egipto, Aksum fue uno de los grandes imperios del mundo antiguo durante 600 años. Desde el primer siglo después de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo, dominaron las principales rutas comerciales entre India y el Mediterráneo y al otro lado del Mar Rojo, exportando bienes de lujo como marfil, especias y oro. Una prueba de la riqueza y del poder de los aksumitas está aquí, un campo de obeliscos de más de 36 metros, incluyendo las piedras monolíticas más grandes en el mundo antiguo, los indicadores de la realeza aksumita. Fueron erigidos en algún momento de los 400 años después del nacimiento de Cristo. Pesan hasta 500 toneladas y cada uno fue cortado de una piedra y fue transportado hasta aquí por elefantes, según algunos, desde kilómetros de distancia. Estos monumentos, los obeliscos, son inmensos. ¿Por qué están aquí? Están aquí para marcar las tumbas de la familia real. Miden hasta 24 metros. Cada piedra se apoyaba típicamente sobre una base que medía aproximadamente 10% de la altura total y se levantaba de los dos lados por dos gigantescas piedras horizontales. Rodeando las bases centrales están los cuartos subterráneos usados para sepultar a los muertos y guardar increíbles tesoros. La guerra y la falta de recursos han hecho de la arqueología un lujo en la moderna Etiopía, y 90% de estas tumbas aún no se han explorado. Esto es increíble, es inmenso. Como las pirámides de Egipto, esta estela tallada elaboradamente marca la última morada de un rey que fue tan formidable como cualquier faraón. Entonces, estas son las ventanas y estas las vigas. Por eso, básicamente, esto es la réplica de un palacio real. El palacio real de los aksumitas. ¿De los de la realeza que estaban sepultados? Sí, exactamente. Estas piedras indican algo de la tumba. En las habitaciones que están debajo pasaban la eternidad. ¡Vaya! ¡Qué hermoso! ¿Aquí están los cuartos? Los cuartos están aquí. ¿Hay 10 de estos? Así es. ¿Cada uno de estos cuartos era un lugar de sepultura? Para sepultar muertos y esconder tesoros. Entiendo. Porque incluso cuando moría el rey, eran usados como depósito para tener los tesoros, y luego de la muerte del rey, los tesoros eran usados para la vida después de la muerte. Es como en Egipto, construían las tumbas antes de que los reyes murieran. Sí, exactamente. Está bien. Si estás arriba y ves alrededor de este campo, ves cosas estelares. Todos estos obeliscos en todos lados en un gran campo. Cada uno es un indicador de que hay una tumba debajo. Solamente 5% de ellas han sido excavadas. Sin embargo, han excavado totalmente algunos de estos lugares. Pero los que llegaron aquí primero fueron los ladrones de tumbas. Muchas tumbas tenían lugares para los tesoros al lado de ellas. Los ladrones de tumbas lograron entrar a las tumbas y hacían un hueco en la pared para sacar todo el valioso marfil y el oro en la puerta contigua. Imaginen lo que están viendo ahora. Es un cuarto vacío con colmillos de marfil, oro, hierro, plata. De todo con lo que este rey se representaría en la vida después de la muerte. Así de prósperos eran los aksumitas. Los ritos de estos entierros terminaron en el siglo IV después de Cristo, cuando los reyes aksumitas adoptaron el cristianismo y una reliquia judía que habían tenido durante siglos se convirtieron en su máximo tesoro, el Arca de la Alianza. Según los rumores, este precioso artefacto estaba por todo el mundo, pero esta es la tierra del hijo del rey Salomón, Melenik, y muchos creen que él trajo el arca a casa. La leyenda dice que todavía está aquí en esta pequeña iglesia que está al otro lado de las tumbas paganas. Dentro de la iglesia vive el guardián, un monje que ha dedicado toda su vida a la protección del arca y ha rezado cerca de esta. Etíopes le han estado asignando esta tarea a los monjes durante casi 3000 años. A decir verdad, en el tercer milenio nadie podía ver el arca, solamente los guardianes. Ni reyes, ni papas, ni siquiera jefes de estado no permitían que nadie entrara en ese lugar sagrado. Aproximadamente en el siglo VI después de Cristo, 1400 años luego de que el arca llegó por primera vez, el mundo occidental estaba en caos. El Imperio Romano se había caído y Europa estaba enredada en el horror de la época oscura.
Pero el imperio Aksumita vivía su mejor momento y a 1600 kilómetros de los obeliscos paganos, el rey cristiano Caleb construyó una magnífica última morada, una tumba que quizá atrajo a los caballeros templarios, que eran cazarreliquias, para buscar el máximo tesoro de los Aksumitas. Ya siento que es una tumba mucho más grande y más profunda que las otras. Quizás esta sea la última tumba de un rey Aksumita. ¿En serio? Lo que tenemos pertenece ¿Qué es esto? al hijo del rey Caleb. Es la habitación de la tumba que tiene 3 sarcófagos, listos para Sí, ya él veo. y su esposa y para su hijo o hija. Y un sarcófago es diferente a los otros porque tiene una cruz hecha a mano Aksumita. Entiendo, tallada en el extremo de allá. Tenemos una cruz Aksumita aquí. Parece una cruz templaria. Exacto, pero los templarios eran del siglo XI y incluso los Aksumitas la usaban en la moneda del siglo IV después de Cristo. Por eso lo llamamos Aksumita. Esta cruz, que era casi idéntica al símbolo de las cruzadas, la antecede 7 siglos. Podría ser una coincidencia o podría probar que los europeos estuvieron aquí en búsqueda del arca. Muchos alegan que los caballeros templarios cavaron aquí debajo de la montaña del templo en Jerusalén y buscaron la antigua ciudad jordana de Petra. Quizá también vinieron a Aksum. ¿Por qué vinieron los templarios? Saben que, según la leyenda, el Arca de la Alianza fue transportada a Etiopía y por eso vinieron a buscar el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Y por eso adaptaron estos elementos con una cruz como esta, que llamaron luego la Cruz de los Caballeros Templarios o de los Cruzados más tarde. Genial. ¿Los antecesores de los caballeros templarios vinieron buscando el arca y la hallaron? ¿O es el más grande tesoro del cristianismo que aún está encerrado en la pequeña iglesia de un pueblo polvoriento? Quizá la respuesta estén perdidas en el tiempo, al igual que el que fuera una vez el gran imperio de Aksum, pero que ahora ha sido olvidado. Todo en esta tumba sugiere la grandeza del imperio Aksumita. No mejora más que esto. A decir verdad, este rey aprovechó el imperio Aksumita en su punto más álgido. Luego de esto, ciertos factores contribuyen a la caída. Uno es que los ejércitos musulmanes terminan eliminando las rutas comerciales por el mar que los Aksumitas habían usado para su gran prosperidad. Se convierte en un estado sin salida al mar. Así que todos estos factores contribuyen al ocaso del gran imperio Aksumita. Y lo que sigue es la Edad Oscura. La mayoría de nosotros que vivimos en un mundo moderno secular practicamos la religión convenientemente, quizá un día a la semana, como mucho en un lugar que no está lejos de casa. Pero a principios del siglo XI, los cristianos de aquí y de otros lugares tan alejados como Egipto hacían peregrinaciones anuales a esta remota región de Etiopía, a una legendaria iglesia construida con una cueva en una montaña donde muchos venían a adorar y muchos venían a morir. En las montañas centrales de Etiopía, a casi una altitud de 9.000 pies, se encuentran pequeños sedimentos agrícolas, pero hace casi 1000 años se consideraba que esta área había sido un imán para cristianos moribundos y enfermos que venían en búsqueda de una cura milagrosa o un final pacífico para su sufrimiento en una misteriosa tumba cerca de un lago de aguas con poder de curación. Hay muchos baches en el camino, ¿no? Hay muchos baches. Nuestro guía Fikru nos lleva al lugar sagrado que atraía a miles de personas, una iglesia famosa por flotar en el agua. Dices que en este valle que estoy viendo aquí, como una aldea remota, Sí. con pocos aldeanos ahora, había muchísimas personas, era un Imagina reino. cómo era hace miles de años. Muchísimas personas vivían en este lugar. En 1087, este era el centro del reino cristiano de Yemerajana Cristos. Según los registros de la iglesia, exigió que se construyera una iglesia sobre el lago sagrado. Vaya, qué excursión, ¿no? Sí, es una gran excursión. Entonces, ¿esa es la cueva? Sí, es la cueva. ¿Y la iglesia está adentro? Justo allá. ¡Qué increíble! Algunos creen que el rey fue guiado hasta este lugar aislado por una visión, pero la cueva también era una lección práctica. Protege a la iglesia de los elementos y la ha preservado durante casi 1000 años. ¡Qué lugar tan particular! Tienes que trepar en todo el camino. Con razón pensaban que era un lugar sagrado.
Todo está dentro de la cueva, ¿verdad? Todo está dentro de la cueva. ¡Qué increíble! Dentro del recinto que cubre la boca de la cueva está la iglesia, el palacio del rey y una tumba para los miles de peregrinos que murieron aquí. Entonces, ¿esa edificación es la iglesia? Esta es la iglesia. La iglesia fue construida alternando niveles de madera y yeso mezclado con pedazos de piedra, como un pastel de capas, pero hoy no hay ninguna señal del lago de las místicas aguas curativas que atraían a los peregrinos que venían de kilómetros de distancia, a menos que sepas dónde debes ver. Aquí hay una puerta. Sí, si ves para acá. Sí, miren esto. Muy bien. Este es el agua que está debajo, ¿no? Así es. Todo abajo está húmedo. Sí. Algunos creen que el lago original en realidad era un terreno pantanoso y la base de la iglesia un armazón de madera de bambú que distribuía uniformemente el peso arriba, una técnica parecida a una alambrera. Se podía tener acceso al agua subterránea atrapada debajo mediante unas trampillas como esta. Entonces, ¿la leyenda es cierta? Esto realmente flota sobre un lago secreto. Esto es agua bendita, por así decirlo, ¿correcto? Claro. Incluso si esta agua pantanosa no tiene especiales poderes curativos, la iglesia recibe miles de visitantes todos los años y todavía está activa. Tenemos que apagar la cámara temporalmente porque están realizando un servicio detrás de la cerca. Es el bautizo de un bebé que nació en la aldea, así que nos vamos en señal de respeto. El servicio va a concluir dentro de la iglesia de Yemerejana, Cristos. Luego de que el servicio terminó, pudimos explorar la edificación y sus medievales pinturas al fresco. Él es el encargado de la iglesia. Está bien. Mira esto. ¿Puedo usar el flash aquí? Por favor. Qué elaborado, es hermoso. Observa bien, mira cuán bien hecho está el techo. Qué impresionante. Observa cuán bien están hechos los tallados. Sí, así es. Mira esas pinturas al fresco. Sí, ya las estoy viendo. Muy bien. Aquí hay Sí. muchas historias Así es. y símbolos bíblicos. Santo cielo, es increíble. Imaginen que son peregrinos recorriendo kilómetros y kilómetros. Deben haber venido muchísimas personas. Pero la máxima prueba del poder del santuario está localizado detrás de la iglesia, en las profundidades de la cueva. Con el transcurso de los siglos, los viejos y los enfermos venían para acá. Quizá esperaban que las aguas que estaban debajo de la iglesia los salvaran o quizá sabían que nunca saldrían de este lugar sagrado. Esta es la última morada del rey Yemerejana, Cristos. El rey que construyó esta iglesia Sí. está sepultado Sí, aquí, aquí es donde está sepultado. pero no está solo. Según la historia, la gente venía y de hecho algunos estaban casi moribundos y entonces se quedaban y morían aquí. Venían a morir en este sagrado y legendario espacio. Justo debajo de mis pies, miren, por aquí está otro. Debe haber innumerables huesos. Según expertos, huesos de más de 1000 personas descansan aquí en esta sagrada cueva. Un cráneo, otro y otro, unos dientes. Si seguimos, vemos una especie de patio de huesos. Bueno, ¿qué puedo decir? Me quedé sin palabras. Hay innumerables cadáveres delante de mí. Nunca había visto algo como esto en toda mi vida. Muchas de las personas que están aquí quizá venían de tierras lejanas como Egipto y otros lugares. No podían ir a Jerusalén, como en la Líbela. Este lugar funcionaba como una opción, ¿entienden? Este era un nuevo Jerusalén, un lugar para tu última morada, un lugar para estar más cerca de Dios. Cuando un misionero cristiano salió de Constantinopla para venir a esta remota esquina de Etiopía, hace unos 15.000 años, tuvo una visión de Dios, el sueño de una iglesia construida en la cima de la montaña tallada de roca sólida, donde él y sus seguidores pudieran practicar su radical forma del cristianismo en total soledad. Según la leyenda, su visión movería montañas enteras y crearía uno de los lugares de adoración más impresionantes y más peligrosos en la tierra, y está allá en esos empinados y rocosos acantilados. A 483 kilómetros de la capital moderna de Addis Ababa están los acantilados de Tigray,
y dentro de ellos están ocultos los misteriosos objetos santos de una antigua secta cristiana, la etíope ortodoxa Iglesia de Tewahedo. Esta locación subterránea en realidad es alta en el cielo, una iglesia tallada en un acantilado sobre 9.000 pies sobre el nivel del mar. Para llegar al sitio, el personal y yo tuvimos que trepar 2.500 pies, transportando unos kilogramos de las cámaras. Afortunadamente, nuestro guía Mulu Barhan, que ha hecho este viaje más de 30 veces, trajo un grupo de hombres para ayudarnos a cumplir esta misión. Bien, vamos a subir para allá. Este es un acercamiento y pueden ver cuánto todo esto se endurece. Va a ser muy interesante. La iglesia a la que vamos es llamada Abuna Yemata, luego de que el misionero del siglo VI, que como Juan el Bautista vino al desierto a hablar íntimamente con Dios y a propagar la fe. Somos el primer equipo de televisión estadounidense que sube a este lugar. Este es el lado principal que vamos a subir, y todo esto, miren estos asideros, están desgastados en la roca y es por los devotos, sacerdotes y otros que han venido durante miles de años acá. Vaya, miren para allá abajo. Está pesado esto. Está pesado, Santo Don. cielo. ¡Qué pesado! Seguro hay barras para levantar pesas aquí. Lo genial es que tenemos que bajar con esta cosa. La remota iglesia contiene copias de los libros perdidos de la Biblia y aún son usados por la etíope ortodoxa iglesia, y sepultados en el camino están los fieles guardianes de la iglesia. Vaya. ¿Qué es eso? Adecuadamente al lado del camino que recorren todos los peregrinos están estos guardianes. ¡Qué siniestro! Comienzas a tener una idea de cuán alejado está realmente. Ese es el punto, ¿verdad? Realmente querían alejarse de todo. Esto es parte de la iglesia. Es un lugar sagrado donde nos quitamos los zapatos. Está bien. Entonces, a partir de este momento, ¿estamos en la iglesia? Sí, exactamente. Ya entiendo. Es la cima del mundo. ¡Qué bueno! Es como el cielo. El cielo. La iglesia cree que hace más de 1000 años, un hombre santo que huía de la persecución en la oriental capital romana de Constantinopla siguió el mismo camino y se sintió seguro aquí. Esta es Abuna Yemata. Yemata. Abuna Abuna Yemata. Es el nombre del monje de uno de los 9 santos que estableció esta iglesia con un monasterio en el siglo VI luego de Cristo. Entonces, hace 500 años antes de Cristo se hizo esto. Y venían para acá para estar aislados, supongo. Para estar aislados y para tener una vida Entiendo. solamente espiritual, para intentar deshacerse Y de para la la vida protección secular. por estar tan alto. Exacto, Encima de todo. exacto. Está bien, ¿podemos entrar? Sí. Miren el lado escarpado de la roca que está aquí. Si te caes, mueres. Vinieron hasta una gran altura a poner un monasterio sobre una montaña. Vaya, qué impresionante. No tenía la más mínima idea de que esto sería tan espectacular. Está pintado de modo extravagante. ¿Qué estoy viendo aquí? Esto representa al monje en el caballo
en el lomo del caballo, que representa al fundador del monasterio. Bien. Abuna Yemata, uno de los 9 santos. Aquí están los 9 santos. Bien. Abuna Yemata era uno de los 9 santos que huyeron de Constantinopla por ser perseguidos y hallaron un monasterio aquí en el norte de Etiopía. Seguían una doctrina religiosa conocida como monofisitismo, que sostenía que Jesucristo era totalmente divino en oposición a ser divino y humano como creían muchos cristianos occidentales. Era una doctrina que desafiaba el liderazgo cristiano, catalogados como herejes y podía costarles la vida. En todo este lugar hay figuras. Así es. Están contando las historias. Aquí veo a la Virgen María, sin lugar a dudas. Miren qué increíble esta obra de arte. Cuando los 9 santos llegaron a Etiopía, trajeron un nuevo estilo de pintura que se convirtió en una herramienta de enseñanza bíblica. Actualmente la gente usa este lugar. Lo que es muy interesante es que también algunos niños son bautizados aquí. Así que las mujeres tienen que subir por estos acantilados con los bebés en la espalda. Vaya. Entonces, como ves, la iglesia sigue activa. Claro. Siempre. Es muy importante para la comunidad. Muy importante, muy importante. Veo que detrás de ti está un sacerdote. Así es. Él es el encargado y el guardián de este lugar, ¿correcto? Sí, él es el jefe de los sacerdotes y también está encargado de la iglesia. ¿Él les dio permiso para entrar aquí hoy? Exactamente. Muchas gracias. Este sacerdote sube los acantilados varias veces a la semana de unos 800 metros de altura para atender a los feligreses de la localidad y los visitantes lejanos, propagando la única visión de los evangelios de la iglesia. Él nos va a mostrar estas Biblias y los libros de oraciones. El sacerdote ha abierto uno. ¿Podemos ver adentro? Son pero muy viejos. Y están escritos a mano y también pintados a mano, ¿verdad? Así es. ¿Sobre qué? ¿Qué material es este? Es piel. ¿Piel de cordero? Piel de cordero. Bien. ¿Puedo pasar la página? Oh, gracias. ¿Qué idioma es este? Giz. Gesa es el idioma más antiguo en Etiopía. Sí, en Etiopía. Es como el equivalente al latín para ellos. ¿Cuán parecida es la etíope iglesia ortodoxa a la que uno conoce? Bueno, en Etiopía, la iglesia ortodoxa tiene más libros como este. Sí. De los que una parte son de la Biblia y otros no lo son. Entiendo. Por ejemplo, el milagro de Santa María solamente está en Etiopía, no lo hallas en ninguna otra parte del mundo. Hay diferentes costumbres y por supuesto es un idioma distinto. Toda clase de cosas que a un cristiano occidental quizá le parezcan extrañas, que realmente surgieron de una cultura y una religión totalmente diferente, ¿no? Muchas gracias. Cuando Abuna Yemata llegó aquí con los otros 8 santos, trajeron una clase totalmente única de cristianismo a Etiopía, una muy diferente a la que estamos acostumbrados en el occidente. Implicaba rituales distintos, diferentes libros perdidos. Realmente era toda una visión única del cristianismo. Y era misteriosa porque estaba aislada, alejada del resto del mundo, y ese misterio en realidad continúa hoy. Actualmente el cristianismo se ha propagado a todos los lugares del mundo, pero aquí, en las aisladas montañas de Etiopía, pueden ver cómo adoraban los primeros discípulos de Jesús un fugaz e invalorable vistazo al pasado, resguardado bajo